Alejandro Grimson es antropólogo, trabaja en la Universidad del San Martín, en el CONICET de la Argentina, y es un analista de los últimos acontecimientos electorales y políticos en la Argentina y tal vez de la ola en América Latina, pero eso lo vamos a comprobar ya mismo. Alejandro, gracias por el diálogo con Claxo TV, ¿cómo te va? ¿Vos sos de los que piensan, o de los que ya han detectado por investigaciones, que hay una ola en América Latina que revierte o quiere revertir, no lo sé, los procesos que algunos llaman populistas, otros llaman procesos de reforma, otros llaman procesos post-neoliberales, y los podemos situar a partir del 99 si tomamos Venezuela, o a partir del 2003 si tomamos los dos países más grandes de América del Sur, la Argentina y Brasil. En la Argentina ya hubo un cambio de gobierno y la reversión, el cambio hacia un gobierno más conservador está claro. Esto es parte de una ola, de una conspiración, de un agotamiento. Bueno, soy de los que cree que conspiraciones siempre hay, pero no siempre tienen éxito. La pregunta es cuándo las conspiraciones pueden tener más éxito. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, desde que surgieron estos movimientos, gobiernos, etcétera, en América Latina, prácticamente con el surgimiento del nuevo siglo, siempre hubo enormes resistencias, pero casi siempre fueron ineficaces, o sea, en la primera década del siglo fueron totalmente ineficaces, con momentos muy graves, ¿no es cierto?, como los que se vieron en Venezuela, en Bolivia, en Argentina mismo, etcétera. Hubo momentos de alta tensión, pero siempre terminaron derrotados esos procesos. Y a principios de la segunda década del siglo, todos conocemos que se da un cambio económico global que tuvo que ver con el precio de las commodities, la baja del precio de las commodities, que afectó a todos los países de América Latina, tuvieran el signo político que tuvieran sus gobiernos, pero efectivamente restringió, complicó los procesos redistributivos de manera muy clara. Y creo que frente a ese hecho, que quizás hoy en 2016 es más fácil detectarlo, digamos 4 o 5 años después de que ese hecho empezó, cuando eso comenzó, muchos gobiernos creyeron que era una cuestión coyuntural, que al año siguiente se acomodaban las cuestiones, etcétera, y no supieron o no pudieron o no quisieron reaccionar de las maneras en que hubieran podido redireccionar, en su mayoría. En el caso argentino está muy claro que se mantuvo un nivel de un discurso, digamos, que siempre tiene mucho apego en la Argentina, que tiene que ver con cierta cuestión épica. En la Argentina, digamos, se mantuvo una cuestión épica que daba más cuenta del crecimiento que había habido antes y de los procesos redistributivos que ya se habían alcanzado, que de lo nuevo que se podía lograr en un contexto de restricción global y de falta de crecimiento y de falta de integración de América Latina también. Una especie de épica retrospectiva del recuerdo. Claro, pero había una idea, claro, y hubo una idea muy de defender lo logrado, ¿no? Ahí también se planteó un problema porque, claro, las sociedades es muy difícil que solo quieran defender lo logrado. Los que conocemos, por ejemplo, por dar un ejemplo totalmente distante de los procesos actuales, pero los que conocemos el caso cubano clásico, sabemos lo que implicó en las diferencias generacionales, digamos, los que habían vivido la experiencia anterior y los que no la habían vivido. Muchas veces eso fue visto con una condena moral. No, los jóvenes no saben cómo fue. Es que no saben y tienen otras ilusiones de futuro. Entonces vos no podés plantearle a las generaciones que tengan las ilusiones que tuvieron las generaciones previas exclusivamente y deben limitarse a eso, ¿no? Quiero decir, en ese sentido se planteó en varios países la cuestión de ¿por dónde va la sociedad mejor? ¿Sigue en términos redistributivos o vamos hacia procesos, por ejemplo, de mayor transparencia, mejor gestión del Estado, mejor educación pública, afinar otras cuestiones de las políticas públicas que no iban a poder pasar posiblemente por los grandes carriles por los que había pasado la primera década, ¿no? Y creo que en ese sentido, bueno, hay experiencias distintas. El caso argentino creo que es un caso extremo porque
cambia el signo político y además cambia de una manera abrupta y vertiginosa que ahora podemos conversarla si vos querés, Sí, pero después dale. tenemos otros casos, como el caso brasileño, que es muy complicado, ¿no es cierto? El caso venezolano, que es muy complicado, o sea, es una situación bastante amarga la coyuntura que está atravesando en este momento América Latina, con excepciones que son exactamente eso. Excepciones que hablas, Bolivia, Ecuador, por ejemplo. Exactamente, claro, o sea, lugares donde los Uruguay. procesos no han sido tan afectados. El caso uruguayo también seguramente llamaría a otros debates, digamos, en términos de, bueno, qué implicó Mujica y qué implica el gobierno actual y cuáles son las perspectivas de futuro también. O sea, quiero decir, es un momento de encrucijadas donde hay que repensar cuál es el proyecto de futuro que se había inventado. Se inventó un proyecto de futuro, pero tiene que reinventarse constantemente para interpelar a las grandes mayorías. Vos dijiste en el caso argentino, y retomo tus palabras y te pregunto por los dos adjetivos, que se dio una situación abrupta y vertiginosa. ¿Abrupta por qué y vertiginosa por qué? Bueno, primero pensemos, para los que no conocen, que la Argentina tiene un balotaje que se concreta el 22 de noviembre y 18 días después asume un gobierno de signo contrario. Asume un gobierno de signo contrario diciendo que va a hacer las cosas con consenso, con acuerdo parlamentario, respetando la Constitución, etcétera, etcétera, habiendo hecho toda su campaña en una suerte de reivindicación, a mi juicio, abstracta de la República, y antes de que terminara el año, entre el 10 y el 20 de diciembre, publica 8 decretos de necesidad y urgencia, es decir, leyes emitidas por el presidente de la Nación sin acuerdo parlamentario, sin citar al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias, incluyendo uno que nombra jueces de la Corte Suprema. Es la primera vez en la historia argentina que un presidente electo en elecciones democráticas nombra a los miembros de la Corte Suprema sin acuerdo del Congreso, es decir, violando flagrantemente la Constitución. Y esa tónica, lejos de haberse revertido, se mantuvo, porque en una anécdota quizás, si se quiere, menor en comparación con eso, pero seguimos teniendo episodios de violación institucional, como en este momento el Consejo de la Magistratura, o sea que la justicia, como poder autónomo e independiente, está claramente complicado, amenazado, arrinconado, a partir también de la asunción de un gobierno que se había construido su propia imagen como el gobierno que venía a solucionar eso. Pero eso no fue lo único. Hubo una devaluación que empezó siendo del 30 y pico por ciento y ya está en el 50%. Entonces, bueno, en un país que estaba acostumbrado a muchas mini devaluaciones, porque digamos, si uno mira en tiempos largos, del 2003 al 2015, la Argentina estuvo, o 2004 si uno quiere, estuvo todo el tiempo devaluando muy poquitito su moneda y con una inflación que estaba arriba del 20, se discute, 20, 23, 25, depende de los Hasta que años. devalúa mucho en el enero del 2014. Ahí hubo una Fue un devaluación 22%, ¿no? importante, ahí hubo una devaluación Sí. importante hecha por el gobierno anterior, y ahora la salida, digamos, de la liberalización de la venta de dólares planteó esta cuestión de una macro devaluación en un contexto donde no hay medición oficial de la inflación, porque el gobierno anterior había intervenido muy dañinamente el Instituto de Estadística ya en 2007, y el gobierno actual lo volvió a intervenir para decir que hasta dentro de 8 meses no iba a haber estadísticas oficiales, con lo cual, digamos, se siguen complicando las cosas porque la gran pregunta que hay en este momento, estamos en febrero del 2016 en la Argentina, la gran pregunta es quién va a pagar los costos de esa devaluación. Una devaluación en nuestros países siempre implica una transferencia de ingresos gigantesca de los sectores más pobres y vulnerables hacia los sectores exportadores, pero en el caso argentino esos sectores tienen niveles de organización sindical muy altos y están en este momento planteando aumentos salariales en torno al 35%, entre el 30 y el 40%, lo cual plantea un escenario de conflictividad social muy grande porque el gobierno plantea aumentos salariales del 20 al 25%, y en este momento ese es el eje de la discusión argentina, es decir, ¿quién paga la devaluación que se hizo en diciembre y que está provocando una escalada inflacionaria que no se había visto? Porque eso hay que decirlo, si bien había habido inflación muy alta, la inflación de estos meses
aparentemente ronda el 10% en 3 meses, con lo cual estamos en un escenario donde además hay un gobierno que hace loas de no hacer ningún control de qué pasa con los precios, ni tener ningún poder de regulación, etcétera, etcétera, porque renunció a la regulación pública de los precios y del mercado, que es su propia convicción, pero en ese sentido yo diría que fue vertiginoso porque fue un gobierno hasta ahora más ideológico de lo que yo hubiera esperado. ¿Qué quiero decir con esto? Parece una frase incomprensible. Es un gobierno originalmente de derecha, con cuadros de derecha formados que provienen en su enorme mayoría de empresas, de grandes empresas, de universidades privadas, etcétera, pero uno pensaba por la historia argentina que estos cuadros iban a intentar hacer un gobierno de cierto posibilismo de derecha, digamos así. Obviamente que eso sigue abierto como escenario, no es que está descartado, pero también es cierto que han tomado algunas medidas que son totalmente sorprendentes. Te doy un ejemplo. A ver, bueno. Era obvio, y era una promesa electoral de este gobierno, que iba a quitar retenciones a la exportación de soja, quitó un 5%, y que iba a quitar retenciones a otras exportaciones, como el maíz, etcétera, etcétera. El trigo, sí. Trigo. Quitó retenciones a la exportación de minería. Eso no estaba entre sus promesas. La minería, las empresas mineras son empresas transnacionales que no son un actor social en la Argentina, a diferencia del campo, entre comillas, que es un actor social. Sí, porque además el campo no es solamente, digo, el exportador no es argentino en general, son 5 o 6 multinacionales la mayoría, pero hay una industria metalmecánica, un negocio en un pueblo, digo, porque población rural en la Argentina no existe, pero hay un mundo rural, urbano, industrial. O sea que hay todo un tejido que está vinculado y puede pensar con o sin razón que gana algo, mucho, lo que fuera, con la reducción de las retenciones en los términos agrícolas, etcétera, y agroindustriales. Pero lo de la minería es desopilante, porque no beneficia a nadie, digamos. Y quiero decir, no beneficia en términos económicos ni siquiera al propio gobierno, que hace un renunciamiento fiscal significativo de más de 200 millones de dólares. Y en ese sentido, digo, son medidas, esas y otras que podríamos mencionar, son medidas fuertemente ideológicas. Cuando vos decís ideológico en este caso, ¿es ideológico porque es el interés crudo? Es el interés crudo, solamente por una idea de liberalización del mercado se pueden sostener, pero implican un renunciamiento a una capacidad fiscal que es un renunciamiento muy poco pragmático, en el sentido de que un gobierno con complicaciones fiscales, como cualquiera de estos gobiernos, ¿por qué renuncia a 3.000 millones de pesos al año? Te doy una hipótesis. Renuncia por lo que vos decís y porque tal vez las únicas inversiones posibles en los próximos años en la Argentina, el gobierno habla mucho de un boom de inversiones después del levantamiento del cepo y por la calma y por la concordia y por lo que sea, y tal vez la única perspectiva de inversiones sean las inversiones mineras. Claro, pero ahí digo, ahí está lo que yo llamo pragmático. El pragmático lo que hubiera dicho es, muy bien, para cada nuevo dólar que entra no hay retenciones. Por ejemplo, o cosa por cada dólar que usted entra le quitamos retenciones de su empresa. Algo pragmático, menos ideológico, porque lo otro es creer en el libre mercado como convicción, es decir, no es yo le propongo un contrato, si usted trae dinero, veremos si yo le voy a reducir sus impuestos, digamos, ¿no? En ese sentido, digo, es una situación vertiginosa, es un gobierno muy apresurado, que comete errores, que tiene conflictos internos con un ala más política, un ala más económica, y que tiene un desgaste demasiado rápido que ninguno de nosotros esperaba. ¿En qué sentido? En el sentido de que desde que asumió hace 60 y pocos días, todo el mundo hablaba de los 100 días de la luna de miel y empiezan a aparecer algunas encuestas que muestran que la sociedad está muy preocupada por la inflación. Y por el empleo. Y por el empleo y por cuestiones de ese tipo, y que eso afecta de alguna manera la imagen del gobierno y del presidente. No quiero decir para nada, no quiero exagerar esto, no quiero maximizarlo. No es que el presidente deja de tener una imagen positiva de más de la mitad de la población,
Pero respecto de lo que pasaba hace 2 meses, es un escenario donde hay preocupación en el propio gobierno por el efecto que está produciendo la inflación acelerada sobre su propia imagen. Alejandro, vos escribiste sobre mitos y en este mismo reportaje empezaste hablando de épica. Junto con los mitos argentinos o con la épica del gobierno anterior, del de Néstor Kirchner primero y tal vez sobre todo en el sentido que vos lo dijiste porque traía un recuerdo, el de Cristina Fernández de Kirchner, hay otro tema que es el de los valores. Los valores, según muchas encuestas de diferentes empresas o centros públicos como la Universidad de Buenos Aires, los valores eran más o menos homogéneos en la Argentina hasta hace por lo menos un año. Cuando los encuestadores preguntaban sobre el papel del Estado, más del 60% estaba de acuerdo con el papel regulador, sobre todo en ferrocarriles, donde, por ejemplo, el 70%, recuerdo alguna de las encuestas, decía estatales. Las políticas sociales tenían el mismo nivel de consenso, las políticas de derechos humanos tenían el mismo nivel de consenso, estamos hablando por encima de 60, 65, en algunos casos hasta 75%, y recuerdo otro ítem que aparecía siempre con mucho apoyo, que era la integración sudamericana, sobre todo, y la perspectiva latinoamericana en general. ¿Ese mundo de valores cambió? ¿Está partido en dos? Yo creo que no cambió. Creo que muchos de los que votaron esta opción política tienen esos valores que vos planteás, es decir, una preferencia por regulación pública, por una presencia del Estado en la economía, no por una presencia ni monopólica ni nada por el estilo, pero sí una regulación, que no haya un libre mercado, porque lo que pasa es que la Argentina tiene una experiencia muy traumática con el libre mercado realmente existente. Entonces, la sociedad no renunció a esa idea, que vos planteás muy bien, digamos. Quiere que el Estado esté presente en la economía, que se ocupe de la protección social, la asignación universal por hijo, etc. ¿Por qué, si eso es así, ganó este gobierno? Porque en los últimos meses de su campaña electoral, por un lado, Macri planteó que iba a cuidar esas cuestiones. O sea, planteó que iba a mantener la asignación universal por hijo, que iba a mantener las estatizaciones principales que se habían hecho, y así sucesivamente. Ese es un punto. ¿Por eso solo ganó? No, también porque el gobierno anterior y su campaña electoral fue un conjunto de errores muy serios, errores que venían de antes. Por ejemplo, este que yo te señalaba, la distancia entre la experiencia social real de esas complicaciones económicas de los últimos años y un relato excesivamente épico, cada vez más distante de esa experiencia social, pero también errores políticos como no haber definido un candidato claro y contundente para hacer la campaña electoral, internas que llegaron hasta la propia semana anterior a las elecciones donde había funcionarios de alto rango hablando contra el candidato oficialista. De esa manera, digamos, se cometieron una cantidad de errores muy fuertes. Quizás si yo tuviera que condensarlo en uno, diría, el gobierno en sus últimos años, ni siquiera en el último año, le habló principalmente a los convencidos de su propio proyecto y renunció a hablarle a un tercio de la sociedad, que es un tercio indeciso. Es decir, si uno dice, bueno, hay un tercio más bien opositor al gobierno anterior, un tercio más bien de adhesión al gobierno anterior, y hay un tercio obviamente que siempre ha ido variando, pero ese tercio el gobierno renunció a hablarle porque para hablarle hay que escucharlo, ¿no? Para hablarle hay que entenderlo, no hay que creer que son indecisos porque son más tibios, sino que tienen críticas, tienen señalamientos, tienen objeciones, tienen observaciones, y el diálogo con ese tercio se fue perdiendo y en ese proceso yo creo que se perdió la vocación de mayoría, la vocación de ser más de la mitad. ¿Se desarticuló parte de la alianza social y política en ese proceso? Y la alianza política claramente, porque hay figuras políticas, o sea, un ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner obtuvo 5 millones de votos Sergio Massa obtuvo 5 millones de votos contra Daniel Scioli, digamos. Obviamente con esos votos ganaba el candidato oficialista. Pero efectivamente no es solo una alianza política, porque ahí hubo una derrota en áreas urbanas muy relevantes como la ciudad de Buenos Aires, pero también Córdoba,
y otros lugares del país donde había ganado Cristina Kirchner en 2011 y esta vez se perdió en algunos de esos lugares por porcentajes desopilantes cercanos al 70%, ¿no? Córdoba. En Córdoba fue espeluznante porque, bueno, el gobernador de origen peronista y que había apoyado a Cristina Kirchner en las elecciones anteriores, apoyó a Sergio Massa y evidentemente jugó a favor de Macri en el balotaje. Y eso, digamos, esos puntos explican prácticamente una elección en la cual, recordemos, para la audiencia o la teleaudiencia, que Macri ganó por menos del 3%. Tanto en la Argentina como en otros países de América Latina, lo que te voy a decir es una sensación, no llega ni siquiera a la hipótesis. Sería lo siguiente: cuando no tenés margen, no hay margen de crecimiento, pues la economía mundial no crece. Vos señalaste la baja en precios de materias primas que todos nuestros países exportan. Más allá de si eso es una condena o es una ventaja, no importa, de ahí vienen divisas. No estamos diciendo que eso justifique no haber tenido planes de reindustrialización o no haber tenido éxito en reindustrialización. Estoy señalando simplemente eso que pasó y obviamente es una desgracia si tenés menos divisas. Tenés más escándalos, propios o provocados. No importa, cuando digo escándalos hablo de corrupción. Tenés achicamiento de las alianzas. Mi sensación, por eso te dije que no es ni siquiera una hipótesis, pero es una sensación, o mi observación, es que tanto en la Argentina como, por ejemplo, en Brasil, hay algo que parece muy elemental, que es todo junto no se puede. O sea, todo junto malo o menos bueno no se puede. Porque cuando vos estás al margen, cualquier error o cualquier ámbito de esos que mencioné, donde el límite pase, un límite más o menos socialmente tolerable, termina con el modelo completo. Claro, yo creo que si uno escuchaba entre líneas a Cristina Kirchner varias veces en los últimos años de su gobierno, estaba claro que ella percibía un mundo que se caía a pedazos y un gobierno argentino que intentaba que eso impacte lo menos negativamente sobre la sociedad. Sin embargo, ella hacía punto y aparte y decía: hemos logrado la mayor inclusión de la historia y nunca hubo una sociedad tan fantástica como la que estamos viviendo, y no había agenda de futuro. Eso es lo que yo percibo. Sí. Para mí no la había porque ella consideraba en parte que la agenda crucial era defenderse de ese mundo que andaba a los tumbos. Uno puede discutir si bien y mal. Yo creo que muchos gobiernos latinoamericanos se equivocaron en algunas cosas, entre las cuales está haber renunciado a la integración latinoamericana en estos últimos años. O sea, no nos podemos integrar cuando el mundo anda para atrás. O sea, nos cuesta pensar juntos. Claro, deberíamos poder, pero es más difícil. Sí, sí, exacto. Deberíamos hacerlo, pero deberíamos es difícil. hacerlo, es más difícil, todo cuesta más, etc. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, yo creo que hay veces que puede ser que la economía no dé, más allá, no es una cuestión de voluntarismo la economía. No es que vos vas a redistribuir porque tenés ganas de redistribuir, no es una cuestión puramente ideológica. Juega la ideología, pero también hay realidades económicas que te exceden, son objetivas, son independientes de tu voluntad. Bien, entonces tenés que construir otras agendas. Si ellos vienen por el lado de corrupción, ¿por qué no te adelantás vos? Si corrupción es un tema que no es de la derecha, es de la izquierda corrupción. Debería serlo, quiero decir. En la Argentina fue una de las claves de la denuncia contra el menemismo y contra la privatización y los escándalos. Yo quiero disculparme que aclare, porque si no va a parecer cínico. Yo creo que un funcionario no debe robar, pero además de todo, lo que me parece es que si además de todo lo que dijimos hay hecho de corrupción, ya es demasiado, ya pasa a ser intolerable. Claro, pero bueno, ahí hay, por ejemplo, si vos mirás Brasil hoy, es una de las causas del desmoronamiento del apoyo al PT, tiene que ver con todas las denuncias que hay alrededor de esto, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y en la Argentina hubo complicaciones, en Chile tuviste complicaciones, en muchos países tuviste complicaciones, y yo creo que yo invito a una autocrítica en el sentido de una autorreflexión, no de hacerse el harakiri porque me parece pésimo, digamos, pero me parece que una autocrítica que nos fortalezca, no que nos debilite. No quiero una autocrítica para mostrarnos más débiles ante ellos,
Pero a mí, por ejemplo, cuando yo invito a la autocrítica del campo popular en América Latina, me dicen, no, que se autocritique la derecha. Yo no le pido autocrítica a la derecha, porque para mí la derecha es eso. Es su plan, y a mí no me interesa discutir los planes de la derecha con la derecha. Pero sí me interesa la autocrítica del campo popular en el sentido de entender los errores que se cometieron para poder construir mejor desde el gobierno o desde las oposiciones en los años que vienen, que son años decisivos para América Latina. Ahora, ¿la autocrítica qué sujeto tendría? Bueno, tendría que haber varios nosotros. Podrían estar los gobiernos, podrían estar los movimientos sociales, podrían estar los funcionarios, los colectivos, los partidos de izquierda, los partidos de centroizquierda, ¿no es cierto? O sea, hay distintos nosotros que podrían ser interpelados para pensar reflexivamente sobre los caminos que nos llevaron a estos laberintos, en el caso argentino una derrota, en otros casos eventualmente a otras derrotas, en otros casos a caminos más difíciles, más cuesta arriba. Y no me refiero al contexto objetivo, económico, negativo de la economía mundial. Me refiero a qué es lo que hacemos nosotros con esos contextos. ¿El nosotros tiene alguna especificidad en el caso de los cientistas sociales, de un antropólogo, por ejemplo? ¿Alguna obligación especial? Bueno, yo creo que en América Latina, digamos, las ciencias sociales tienen niveles altos y crecientes de involucramiento con lo público y que eso se ha visto mucho también en estos últimos años. Y creo que ese involucramiento tiene que tener una dimensión técnica donde hay sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales que pueden contribuir mucho, por ejemplo, en las políticas sociales, en las políticas educativas, en las políticas de salud, pero también que, digamos, cualquier investigador social, cualquier intelectual, cualquier miembro del pensamiento crítico latinoamericano tiene que sentirse interpelado a participar del debate político más central de las orientaciones que llevan nuestros países. O sea, hay una dimensión técnica donde hay uno que es especialista en migración y no sabe sobre salud, quizá, o viceversa. Pero hay una dimensión estrictamente política que yo creo que no hemos llegado hasta ese punto de interpenetración en la mayoría de nuestros países entre intelectuales y política. Alejandro, muchas gracias. Gracias a vos, Martín. Alejandro Grimson, argentino, antropólogo de la Universidad de San Martín en el CONICET en Claxo TV.